Cuando una empresa decide expandirse a otros países, la pregunta no es solo a dónde se debe expandir, sino con qué dinero y bajo qué riesgo va a considerar esta expansión. Nosotros somos el área financiera de Textiantes y en este video les vamos a explicar cómo se analizó y se estructuró el proceso de expansión internacional para esta empresa hacia los mercados de Perú y Colombia. Para comenzar, es importante entender el contexto general. Textiantes es una empresa textil ecuatoriana con trayectoria, ventas consolidadas y una participación relevante en el mercado nacional, alcanzando un 18% del total del mercado. Sin embargo, crecer hacia mercados internacionales implica costos elevados, mayores exigencias operativas y, sobre todo, riesgos financieros que no pueden ser ignorados. Desde el área financiera, el principal problema estratégico identificado no fue ni comercial ni productivo, sino el cómo financiar la expansión sin poner en riesgo la liquidez ni la estabilidad económica de la empresa. Aunque esta genera utilidades de forma sostenida, aquí surge un punto clave. Tener utilidades no significa que podamos usar todas estas para crecer. Financiar la expansión únicamente con recursos propios habría significado una presión exhaustiva sobre el flujo de caja, mientras que un endeudamiento mal estructurado también pudo haber comprometido los resultados futuros. Por eso, la decisión estratégica fue clara: destinar solo una parte de las utilidades y completar el resto con el financiamiento externo, bajo condiciones controladas. En concreto, se definió utilizar el 40% de las utilidades netas y financiar el 60% restante, logrando un equilibrio entre crecimiento y estabilidad financiera. A partir de este problema central, se desarrolló todo el análisis estratégico del área financiera, comenzando con el diagnóstico que explicaremos a continuación. Una vez identificado el problema como área financiera, nos dedicamos a realizar un diagnóstico estratégico, utilizando herramientas como el PESTEL y las 5 fuerzas de Porter para identificar los impactos directos en los recursos económicos de nuestra empresa. En PESTEL, los factores que tienen más impacto financiero como tal son el factor económico, el factor legal y político y el factor tecnológico. En el factor económico tenemos a la volatilidad de la moneda debido a que los tres países no trabajamos con la misma moneda como tal, que es el dólar, sino que hay el sol y el peso colombiano. Y la brecha financiera identificada nos dice que la inversión necesaria para estos procesos de expansión supera el autofinanciamiento propio, lo que nos genera la necesidad de financiamiento externo. En el factor legal y político tenemos que existen costos para el cumplimiento tributario y normativo en Perú y Colombia, esto aumentando los gastos operativos antes de generar ingresos como tal. En el factor tecnológico tenemos que se necesitan de una inversión necesaria en sistemas de gestión logística y control financiero para competir internacionalmente y que estos procesos sean eficientes. Tenemos en las 5 fuerzas de Porter las fuerzas que más implicaciones tienen en nuestra área, que son los poder de clientes, la rivalidad y los proveedores. En los clientes, debido a que no estamos tan posicionados, debido a que recién nos vamos a expandir a estos países, ellos tienen más poder de negociación, ya que ellos pueden ir a otras empresas o otras tiendas a adquirir nuestros productos, debido a que somos netamente una empresa textil, lo que nos genera bajar nuestros precios y bajar nuestros márgenes de ganancia. La rivalidad es debido a que ya hay empresas que están establecidas y a los proveedores que ni siquiera sabemos si son fiables o no los proveedores con los que vamos a trabajar. En el FODA tenemos que como fortalezas poseemos un flujo de caja estable de 2,1 billones debido a un historial crediticio positivo y una experiencia operativa textil dentro del país de Ecuador. Como debilidades es que la inversión propia es limitada, como no se va a utilizar todo lo que genera la rentabilidad, solo una parte no es suficiente para este proceso de expansión. Como oportunidades tenemos a los créditos productivos que nos da la CFN de un 7,75%, lo que nos genera crecimiento en el mercado andino e integración regional. También como amenazas, como ya lo mencioné en un punto anterior, la volatilidad cambiaria del tipo de moneda, lo que genera competidores con mayor respaldo y altos costos de entrada logística. A continuación vamos a ver lo que es el direccionamiento estratégico que se manejó en el área financiera. Para comenzar vamos a ver lo que fue la filosofía que se maneja en esta área, comenzando con lo que es la misión. ¿Cuál es la misión que se maneja aquí? Pues básicamente la de gestionar los recursos de manera eficiente, respaldando el proceso y asegurando la sostenibilidad económica, y de esta manera se respalda el proceso para la expansión. ¿Y cuál es la visión que se maneja?
Pues consolidar una estructura financiera sólida con un endeudamiento controlado y una gestión enfocada en la rentabilidad y la estabilidad a mediano y a largo plazo. Pero para esto se necesita emplear un objetivo y estrategia. ¿Y cuál es el objetivo que se manejó en el área financiera? Pues este objetivo prioriza básicamente lo que es la sostenibilidad. Básicamente financiar la expansión internacional sin afectar la liquidez ni comprometer la estabilidad económica de Textiandes. Básicamente el enfoque central es priorizar el control del riesgo financiero en cada paso del crecimiento. Entonces, ¿cuál es la estrategia a aplicarse? La estrategia que se aplica en términos generales es básicamente un financiamiento mixto. ¿En qué consiste este financiamiento mixto? Pues básicamente una parte del financiamiento proviene de lo que son las utilidades netas, mientras que otra parte proviene de un crédito productivo, es decir, financiamiento externo que está estructurado para apalancar la inversión sin descapitalizar la empresa. Y aquí se maneja lo que es el control de riesgo, que es básicamente un esquema diseñado para distribuir el esfuerzo financiero en el tiempo de forma controlada. ¿Y qué se logra con todo esto? Pues básicamente los resultados que se tienen es viabilidad y rentabilidad. ¿A qué me refiero? Pues básicamente a que se cumple la protección del capital, es decir, se permite expandir sin descapitalizar la estructura actual de la empresa, sin comprometer la liquidez. También se logra lo que es la eficiencia de caja, que reduce el impacto inmediato sobre el flujo de caja operativo. Y se asegura lo que les mencionamos al inicio, que es la sostenibilidad. Se asegura que el crecimiento sea viable, rentable y financieramente responsable. Y como conclusión, básicamente el esquema propuesto protege la liquidez del mercado ecuatoriano, mientras que apalanca el crecimiento regional con un costo financiero controlado. Y si ustedes tienen algunas preguntas de lo antes visto, déjenos en la cajita de comentarios. Ahora les voy a exponer sobre el plan táctico operativo y el esquema de financiamiento. Una vez definido el direccionamiento estratégico, el área financiera lo tradujo en un plan táctico operativo, es decir, en acciones concretas para ejecutar la expansión de forma ordenada. El primer elemento clave fue la definición del esquema de financiamiento. Se estableció que la expansión se financiaría combinando tanto los recursos propios como el financiamiento externo, evitando una carga excesiva sobre la liquidez de la empresa. El financiamiento externo se estructuró a través de un crédito productivo otorgado por la Corporación Financiera Nacional, con una tasa de interés anual del 7,75% a largo plazo, lo que permite distribuir el servicio de la deuda en el tiempo. Este esquema permite financiar el presupuesto asignado a las distintas áreas estratégicas durante el periodo de 2026-2030, priorizando así aquellas con mayor impacto en la eficiencia operativa y en la generación de ingresos. Estas áreas pueden ser tanto la producción, la logística y la innovación. Desde el área financiera, el enfoque no fue únicamente obtener recursos, sino administrar el endeudamiento de manera responsable, asegurando que los pagos del crédito sean coherentes con la capacidad de generación de resultados de la empresa. De esta forma, el plan táctico operativo garantiza que la estrategia financiera se ejecute sin comprometer la estabilidad económica de Textiandes. Finalmente, para cerrar este análisis desde el área financiera, se implementó un sistema de mando del área financiera. Es decir, el objetivo de este fue asegurar que el esquema de financiamiento definido se mantenga a lo largo del tiempo, es decir, que sea de manera sostenida. Este sistema se basa en indicadores financieros claves, integrados a los del mando del control financiero, que están alineados con el Balance Scorecard, que el Balance Scorecard se divide en 4 etapas: el objetivo, los indicadores, la meta y la acción. Los indicadores seleccionados nos permitieron monitorear el costo de endeudamiento, la presión financiera del crédito y la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo. Los resultados que obtenimos muestran que el costo financiero del crédito productivo que se va a realizar tiene un impacto sobre la utilidad neta. Esto debido a que se va a pagar el crédito a 15 años y la empresa presenta una alta capacidad de cobertura de intereses, lo que refleja
que nuestra empresa tiene un riesgo financiero muy bajo. Desde la perspectiva estratégica, eso nos confirma que el esquema de financiamiento adoptado es viable, coherente y se encuentra alineado con la capacidad real que ha generado los resultados de la empresa Textiantes. Finalmente, como conclusión, el área financiera demuestra que la expansión internacional hacia Perú y Colombia puede ejecutarse de manera sostenible, siempre y cuando se mantenga la gestión disciplinada del endeudamiento y un seguimiento permanente de los indicadores. Nuestro aporte, finalmente, como el área financiera, es asegurar que el crecimiento no solo sea sostenible, sino que sea rentable, controlado y que sea financieramente responsable. Y recomendamos que a futuro se mantengan el financiamiento mixto, es decir, que sea capital propio y también se pueda tener capacidad de endeudamiento. Gracias.